Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo su amor, por toda su ternura. Dios siempre está con nosotros en el camino de la vida. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que nos concede de Dios todas sus gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu sea sura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, el verdadero amor de madre, lo más grande que puede haber. Y nos cuenta San Mateo en el capítulo 20, desde el versículo 20, que entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y ella respondió: aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se encarnó en el seno de la Virgen María hace 2000 años, Israel era parte del vasto imperio romano. Y la situación que vivían esta gente por ser colonia era una vida muy triste. Había que pagar mucho impuesto y entonces la gente trabajaba para pagar impuestos, les sobraba muy poco. La gente pasaba mucha necesidad. De así ahí que nació la esperanza mesiánica, es decir, ¿qué es la esperanza mesiánica? De que vendría de parte de Dios un Mesías a librarlos y que ese Mesías sería rey. Por eso había esa expectativa. Cuando llega Jesús, recordemos que cuando Jesús hace milagro, pues la gente dijo: bueno, este sí es el Mesías que nosotros esperábamos. Y cuando Jesús multiplicó los panes, lo buscaban para... La gente quería hacerlo rey. Ay, pero porque imagínense, con un rey como Jesús no había que trabajar ni siquiera, porque Jesús simplemente multiplicaba los panes y la comida y todas las cosas, y todo era de manera milagrosa. De tal manera que la gente puso su esperanza en Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes, Jesús termina de multiplicar los panes y la gente se fue llena, se fue harta, satisfecha. Y Jesús se fue a orar, pasó la noche en oración. Y empezó la gente a dar vuelta, a dar tumbo y rumbo y buscar aquí, buscar allí, buscando a Jesús hasta debajo de las piedras. La gente buscaba a Jesús. Y encuentran a Jesús por allá en oración. Ay, Señor, le dice la gente a Jesús: ¿dónde te has metido? Mira, nosotros sí te hemos buscado, es que te amamos tanto, te queremos tanto. Y Jesús lo mira de reojo y le dijo: ay, mis hijos. Culebra no se enreda en lazo, ¿verdad? Como dice el refrán. Dice: yo sé muy bien porque ustedes andan detrás de mí. Yo sé muy bien porque ustedes me vienen a buscar. Fue que yo los harté ayer, ¿verdad? Y ustedes quieren que le dé otra hartura hoy. Y le dice Jesús: miren, yo les voy a dar un consejito. Trabajen no solamente por el pan que perece, sino por el pan imperecedero. Y ahí comienza Jesús, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso eucarístico. Yo soy pan de vida. Entonces, la gente andaba detrás de Jesús. Pero cuando la gente andaba detrás de Jesús, no estaba pensando en la salvación eterna, no estaba pensando en el cielo, no estaba pensando en vida espiritual. La gente lo que está pensando es en el aquí y en el ahora, de que Jesús le arreglara su situación económica. Por eso querían ponerle rey y Jesús entonces empieza a insistir: mi reino no es de este mundo. Pero en medio de esa mentalidad de que Jesús iba a ser rey, de un momento a otro, iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? O del colonialismo del Imperio Romano.
había esa mentalidad que Jesús iba a ser el rey. Y con esa mentalidad que Jesús iba a ser rey o iba a ser presidente de la república, ¿verdad? Presidente de Israel. Entonces la mamá de los Zebedeos se le acerca y le dijo: Jesús, mira, cuando tú estés en tu reino, cuando tú seas rey, cuando tú seas presidente, ¿verdad? Cuando tú seas todopoderoso, ya tú sabes, cuando tú te hagas del poder político, yo quiero que tú a mis hijos lo tengas en cuenta, ¿verdad? Y lo siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? Lo siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿verdad? Una actitud de una madre que quiere mucho a sus hijos y está buscando los mejores puestos para sus hijos. Pero recordemos que la madre no está buscando un puesto trascendental, no está buscando el reino de Dios, no está buscando la salvación, no está buscando la vida espiritual de sus hijos. Ella está buscando puestecitos políticos, puestos políticos. Está buscando los honores y la grandeza de este mundo. Hermanas y hermanos, el verdadero amor de madre, oigan bien, el verdadero amor de madre va más allá de querer o buscar cosas materiales para sus hijos y para la familia. El amor de madre va más allá. Pero ¿qué pasa? En esta cultura materialista, hedonista que tenemos, uno le pregunta a una madre cómo están sus hijos y la madre evalúa a sus hijos en función de la dimensión económica, de la dimensión, podemos decir, materialista. Mis hijos están bien. ¿Por qué mis hijos están bien? Si usted ve la casa que tiene, si usted ve el carro, tiene buen trabajo, tiene buen dinero, mi hijo es rico, mi hijo es ciudadano, mi hijo es profesional, mi hijo viaja, mi hijo es decir, la madre, es decir, que no tiene verdadero concepto de fe, cree que el bienestar de sus hijos consiste en tener cosas de este mundo. Pero ¿qué pasa? Como dice Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se arruina a sí mismo? Recordemos la década de los 80 y de los 90, la cantidad de muchachos que llegaron muertos a Santo Domingo, fruto de negocios de narcotráfico, negocios ilícitos, negocios no muy limpios, ¿verdad? Y que mandaban dinero para sus padres y la mamá y el papá y la familia, que hicieron grandes casas, muchos que compraron fincas, gente que tenían dinero, gente que era lo más grande en nuestros pueblos, ¿verdad? Y al final, y los padres, ¿verdad? Ricos, salían de la miseria, salían de la pobreza gracias a mis hijos que están en Nueva York y mandan mucho dinero y mandan vehículos. En aquellos tiempos que un vehículo no lo tenía todo el mundo. Entonces después los papás se hacían los ciegos, muchos papás se hacían los ciegos y empezaban una vida de derroche, una vida materialista. Incluso cuando usted le preguntaba a muchas madres de esas que tenían esos hijos aquí haciendo dinero, ¿cómo están sus hijos? Le hablaba de ese, ¿verdad? Incluso hubo casos, oigan bien, donde uno iba a ciertas familias, a ciertas casas, y en esas casas, que uno visitaba, pues uno veía la foto repetida de un hijo, muchas fotos, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Ay, mi hijo que vive en Nueva York. Pero nada más habían la foto de los que vivían en Nueva York. El hijo generalmente en la nieve, el hijo en un abrigo, con un abrigo, ¿verdad? Que tenía frío. Que eso era una señal de que vivía en Nueva York en aquel tiempo, que vivir en Nueva York eso era una cosa grande. Eso era el orgullo de la mamá. Mi hijo está en Nueva York. Entonces incluso la foto del hijo con en un carro deportivo, esas cosas. Y entonces la mamá se estaba, mire mi hijo. Y en aquellos tiempos que no existían los teléfonos en los cuales se albergaban miles de fotos, sino habían los famosos álbumes donde la gente tenía la foto imprimida, ¿verdad?
y tenía álbumes así, ¿verdad? Con cientos y cientos y cientos de fotos, ¿verdad? Y empezaba, mire, eso es mi hijo en su casa, mire a mi hijo con mi nieto, mire a mi hijo en su carro, mire a mi hijo en la nieve, mírame. Eso era una cosa grande, ¿verdad? El orgullo de muchos padres en aquellos tiempos era que sus hijos vivían en Nueva York. Bueno, ¿y qué significaba vivir en Nueva York? Cualquier parte de los Estados Unidos. Era Boston, California, lo que sea, pero era Nueva York. Nueva York era como lo más icónico, entonces era el orgullo de la gente. Entonces, muchos padres se hacían de la vista gorda cuando los hijos se metían en malos negocios, ¿verdad? Y entonces dinero y dinero y dinero, y muchos de esos muchachos después los llevaban allá muertos, ¿verdad? Entonces, una vez, oigan esto, siendo yo seminarista, fui a una casa y me dice la señora, yo estoy haciendo una oración porque mi hijo está vendiendo droga en Puerto Rico, decía ella misma, la mamá decía, y yo estoy haciendo oración porque me dicen que el que hace esta oración, cuando una madre reza esa oración por su hijo, que está haciendo cosas malas, el hijo nunca lo mete en preso. Eso me dijo la misma madre. Yo estoy haciendo esta oración porque mi hijo vende droga y no quiero que lo metan preso. Haciendo esta oración, él no lo van a meter preso nunca. Y parece que no le funcionó bien la oración, porque después agarraron el hijo preso y duró muchos años en la cárcel, ¿verdad? Pero oigan a dónde se llega. La madre rezando por su hijo que está en droga, para que mi hijo que esté en droga no lo metan preso. Hermanas y hermanos, la función primera en el hogar, la búsqueda de los miembros de la familia debe estar orientada a la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la salvación. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y cuando Moisés le da los mandamientos al pueblo, se lo lee y se lo repite y se lo desmenuza, le da esa gran catequesis sobre los mandamientos, le dice, mira, esos mandamientos que yo te digo hoy, tú se los repetirás a tus hijos, díselo a tus hijos, educa a tus hijos en la fe. Y esos mandamientos tú se los vas a decir a tus hijos cuando tú estés en tu casa y cuando salgas de ella. Es decir, cuando tú estés en tu casa, háblale a tus hijos de eso. Cuando vayan por la calle, háblale a tus hijos de Dios. Cuando tú estés levantado, háblale a tus hijos de Dios. Cuando estés acostado, háblale a tus hijos de Dios. Cuando tú estés de buena, háblale a tus hijos de Dios. Cuando tú no tengas mala, háblale a tus hijos de Dios. Es decir, háblale a tus hijos de Dios en todo tiempo. Es un mandato que ya da Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mira, dile eso a tus hijos. Dile eso a tus hijos. Háblale de Dios a tus hijos. Es decir, ¿qué es lo que nos dice? Que la gran herencia que los padres dejan a sus hijos es la herencia de la fe. La gran herencia que los padres dejan a sus hijos es la herencia de la fe. La alegría de un papá y de una mamá no es que el hijo tenga, porque todo lo que se tiene se termina, se acaba, lo que se tiene materialmente. La alegría del papá y de la mamá es que sus hijos están en el camino que lleva al cielo. Es el verdadero amor de madre y el verdadero amor de padre, ¿verdad? Ese papá, esa mamá, empecinado y trabajando, esforzándose y sacrificándose para que sus hijos conozcan a Dios, para dejarle eso como herencia. Incluso, oigan bien, padres de familia, yo quiero que los padres de familia, si creen en la palabra de Dios, si creen en Dios, me oigan lo que voy a decir. Miren, estamos en un proceso en la sociedad, en un proceso, podemos decir, de ateísmo, por un ateísmo exacerbado, agresivo, es decir, sacar a Dios, barrer a Dios. Incluso podríamos decir con Nietzsche,
el mundo de hoy está matando a Dios. Se mata a Dios en las escuelas, en los sectores gubernamentales, en los sectores públicos, a todos los niveles, ¿verdad? Y si hablamos de medios de comunicación, mucho más. Entonces, las nuevas generaciones no tuvieron esa gracia que tuvimos nosotros, que pasamos de 50 años, que nos criamos en un ambiente, en República Dominicana, un ambiente espiritual. De tal manera que cuando uno estaba pequeño, a uno le compraban ropa nueva, unos zapatos, unos tenis o algo. ¿Y dónde lo estrenaba uno? En la iglesia. Oigan bien, el lugar de estrenar era la iglesia. Incluso en los tiempos de mi mamá, la corrida de junio, ¿verdad? La gran fiesta de San Antonio. Es decir, todo designaba, todo era centrado en la vida espiritual, en la vida religiosa, en la vida cristiana, en la vida de iglesia. Pero ahora, las nuevas generaciones, esos hijos que están pequeños, esos nietos que vienen en camino, hay que ayudarlo a salvar. ¿Y cómo se ayuda a salvar? A través de la catequesis, de la vida de formación, de la vida cristiana, y de llevarlo a la iglesia, de usted hablarle de Dios, de darle ejemplo y testimonio. Usted le enseña todo eso, pero la misma sociedad se encarga de ir sacándole todo lo que usted siembra, ¿verdad?, de Dios a los hijos. Entonces, una manera de cómo los padres pueden ayudar a salvar a sus hijos. Mire, muchos padres están trabajando duro para dejarle a sus hijos casa, para dejarle tierra, para dejarle dinero, para dejarle apartamento, para dejarle riqueza, para dejarle muchas cosas. Ame usted la salvación de su hijo. Y quizá ese hijo que no está tan formado, tan convencido en su vida de fe, ayúdelo a salvar, como usted, mamá o papá, lo ayuda a salvar. Parte de lo que usted le va a dejar económicamente, ya sea en dinero, en casa, en lujo, en cuenta bancaria, parte de ese dinero, cójalo y haga una buena obra. En nombre de su hijo, con ese dinero que le va a corresponder el día de cuando usted se muera como herencia, parte de ese dinero o parte de esas cosas, haga una obra de bien, hágale una casita a un pobre, haga una capilla, ayude a la iglesia de su comunidad, ayude a hacer buenas obras en nombre de su hijo, de su nieto o de esa persona que usted quiere y ama. ¿Para qué? Para que cuando ese hijo se muera, encuentre algo en el cielo. Dios le va a decir, mire, le va a decir al muchacho, en nombre tuyo, tu mamá o tu papá o tu abuela o tu abuelo hizo una obra de bien y en virtud de eso tú entras al reino de los cielos. Que usted haga algo que de alguna manera pueda avalar la salvación de su hijo. Porque sus hijos, los hijos de hoy, los muchachos de hoy, vida de fe, ninguna. No estoy hablando a nivel general. Hay excepciones y hay casos. Usted puede, mi hijo es muy bueno. Pero oigan bien, de esa cantidad tan grande, enorme de cosas que usted piensa dejarle a sus hijos, déjele algo en el reino de los cielos. Usted hace una obra en nombre de sus hijos, una obra buena, una capilla en un campo, arreglar la capillita, a ponerle aire acondicionado a la iglesia de su comunidad. Hasta eso haga si hace mucho calor. Haga algo bueno por sus hijos, en nombre de sus hijos, para que eso se le inscriba a ellos en el reino de los cielos. Miren, cuando uno va a la historia y uno ve, por ejemplo, cómo hay padres y madres, y sobre todo la mamá, porque hay la mamá, por tener un corazón tan parecido a Dios, la mamá ama tanto a los hijos regularmente y generalmente, que a veces llega a ser una apoyadora. Por eso nosotros oímos de tantas madres apoyadoras. Incluso muchas madres que saben que sus hijos lo que hacen es cosas malas. Ay, pero yo lo apoyo. Ay, es que yo no puedo dejar de apoyar a mi hijo. Y los hijos viviendo una vida de desorden porque saben quién lo apoya.
Nerón, el emperador Nerón, uno de los emperadores del Imperio Romano más cruento, más sanguinario de la primera comunidad cristiana, fue emperador desde el año 54 al año 68 del Imperio Romano y un hombre que se ensañó en contra de la iglesia. Su mamá se llamaba Agripina. Él de por sí no le correspondía el trono porque porque quien era emperador no era su papá, era su tío, ¿verdad? Calígula creo que se llamaba. Entonces Agripina, la mamá de Nerón, Agripina era hermana del emperador, ¿verdad? Es decir, este muchacho era sobrino del emperador. Pero Agripina era la debilidad de ella, dice la historia, era Nerón, ¿verdad? Nerón. Y ella lo apoyaba en todo y lo añoñaba. Y el muchacho hacía cosas malas y ella lo tapaba. Es decir, Agripina era una apoyadora de Nerón. Y ella forzó para hacer que su tío, el tío de Nerón, Calígula, como que lo acogiera en el palacio y lo adoptara como hijo suyo. ¿Qué resultó? Que entonces Agripina forzó para que su hijo fuera el emperador. No le correspondía. Y entonces ella forzó y el hijo fue el emperador. Y más terrible que ese hombre, entre las cosas que hizo, que mató a su propia mamá. Oigan bien, mató a su propia mamá. Agripina la mató él. La mamá fue muy apoyadora. Y ahí se da el refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ella crió cuervo añoñando tanto a ese muchacho Nerón y el muchacho salió terrible. Pero no solamente mató a su mamá, mató a su hermanastro, ¿verdad? Y también a su hermanastro británico, se llamaba su hermanastro. Lo mató para quedarse él como emperador. Y oigan lo que pasó. La mamá forzó, la mamá era astuta, apoyadora, aunque dicen que tenía buena, de las pocas mujeres que era de la corte romana, que tenía buena reputación, era ella. Y dice la historia que Nerón mató a su propia mamá por aquello de que tú crías un hijo apoyado, y mientras tú apoyas a un hijo, como dice el refrán, tú estás afilando cuchillo para su propia garganta. Ella afiló cuchillo para su propia garganta. Ella preparó su propia matanza apoyando tanto a este muchacho. Incluso oigan lo que llegó a hacer Nerón. Nerón odiaba a los cristianos y juró y determinó acabar con el cristianismo. Y por eso mandó a incendiar, oigan bien, mandó a incendiar la ciudad de Roma. La mandó a incendiar y hizo regar la noticia de que fueron los cristianos, para que los romanos le cogieran odio a los cristianos y acabaran con ellos. Eso era esa era la intención de Nerón. Bueno, pero se armó una revuelta, ¿verdad? Como una guerra civil, ¿verdad? Porque ya no se aguantó más la vida de desorden, de desastre, de persecución, de matanza, de crueldad que tenía Nerón. Y entonces en el año 68, cuando él llevaba 14 años gobernando Roma como emperador, después de haber matado tantos cristianos, después de haber matado a su hermano o su hermanastro británico, después de haber matado a su mamá, de haber hecho tantas locuras, dice que lo forzan a suicidarse. Eso es la historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Un hombre terrible, y ese hombre terrible, ¿quién lo hizo terrible? Su propia mamá, su propia madre. Es decir, en la vida no basta con amar. En la vida no basta con amar. En la vida hay que saber amar. ¿Aman la madre a sus hijos? Claro, eso es incuestionable. Cada vez que una mamá hace una cosa por el hijo es porque lo ama. Pero hay amores mal aplicados, ¿verdad? Hay madres
Y hay padres que dañan a sus hijos por apoyarlo, por apoyarlos en las cosas mal hechas. Estando yo en una parroquia hace muchos años, más de 20 años, un día, un muchacho violó a una muchacha que salía de la iglesia. Salió de la iglesia la muchacha de noche en una misa de Navidad. Y el muchacho empezó a correr y a esconderse de la policía, apoyado por su madre. Pasaba un tiempo aquí, un tiempo allí, no lo podían agarrar preso para que pagara por ese delito que hizo. Y un día, el muchacho se le apareció a la mamá y le dijo a la mamá: mamá, ya yo no puedo seguir corriendo, ya yo no puedo más con esta situación. Yo me voy a entregar a la policía para pagar lo que yo hice. Ya yo no puedo más. No, mijo. Le dijo la mamá: usted es un hijo mío preso de ninguna manera. Usted no puede caer preso. Tenga dinero y váyase a tal parte. Mamá, yo me quiero entregar, estoy cansado de esta situación. No, señor, tenga ese dinero y váyase para tal parte. La mamá le dio dinero y la mamá no quiso que su hijo se entregara a la policía. Y el hijo, cansado, se suicidó. El hijo se suicidó. Oigan, ¿quién llevó el hijo al suicidio? A que se ahorcara. La propia mamá, la propia madre. Entonces, nosotros creemos que es amor. Amor es apoyar al hijo en lo que sea. Cuando uno ve la vida de Jesús y la crianza que le dio María y José, uno ve a María y José a los 8 días, circuncidando al niño Jesús. Es decir, consagrando el niño a Dios. José y María a los 8 días consagraron su hijo a Dios. Es decir, cuando hay amor, hay vida de fe. Y, oigan bien, madres de familia y padres de familia, que a veces no, mi hijo no se pueden bautizar, los hijos no se pueden bautizar chiquitos. Hay que bautizarlo grande porque Jesús se bautizó grande. No sea bruto. Que Jesús no se bautizó pequeño porque en su tiempo no existía eso, no existía el bautismo, pero existía la circuncisión, que de alguna manera es lo mismo. Como dice San Pablo, la nueva circuncisión es el bautismo, porque a través del bautismo nos consagramos a Dios. Entonces, en aquel tiempo, lo mismo Juan el Bautista, en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículo 57, y Jesús lo vemos que lo circuncidan en el capítulo 1 de San Lucas, capítulo 1, Jesús se circuncida en el capítulo 2, versículo 21 del Evangelio de Lucas, y San Juan Bautista es circuncidado en el capítulo 1, versículos 56-57 de San Lucas. Entonces, oigan bien, Jesús nace y a los 8 días los papás lo consagran a Dios a través de la circuncisión. Que nosotros consagramos a los niños a Dios a través del bautismo. Por eso, cuando nace un niño, usted no se puede descuidar. De verdad, si vamos a hacer las cosas de acuerdo a la enseñanza de Jesús, a los niños hay que bautizarlo muy pequeño, porque el bautismo es una consagración como era la circuncisión. Entonces, María y José, la preocupación de ellos con Jesús, ¿cuál era? Que conociera el camino de Dios. Ellos no sabían, a ciencia cierta, no estaban tan claros que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y por eso ellos lo criaron, lo educaron en la fe desde pequeño. Y vemos a los 40 días que llevan el niño al templo. ¿A qué lo llevan al templo? 2 cosas. María, como mujer que había parido, y se consideraba que cuando una mujer paría por el sangrado era impura, a los 40 días se purificaba, pero en ese mismo acto de la purificación de la madre, hacían el acto de presentar al niño a Dios en el templo. Por eso miremos nosotros la importancia del templo, la importancia de la iglesia. No, para salvarse no hay que ir a la iglesia. No sea bruto, no enseñe a Dios a ser Dios, que ya Dios es Dios. A quien nos falta es a nosotros, aprendamos de Dios. Jesucristo era Dios y lo vemos a los 8 días, es que lo consagran a Dios, y vemos que a los 40 días lo presentan en el templo, en la iglesia, podemos decir. Entonces, y así María,
enseñó a Jesús a dos cosas. ¿Qué hacía María con Jesús? Aparte de muchas cosas, ¿verdad? De la instrucción, la oración, la catequesis que la mamá le hacía al niño en su hogar. María acostumbró a Jesús desde pequeño a llevarlo a la sinagoga todos los sábados, que era como la capilla. Y por lo menos una vez al año lo llevaba al templo de Jerusalén, ¿verdad? A más de 100 kilómetros. Entonces, lo principal en la vida de María no era que Jesús tuviera dinero, que Jesús fuera rico, que Jesús tuviera mucha casa, que Jesús fuera ciudadano. A María no le importaba esas cosas. ¿Qué le importaba a María? La vida espiritual de Jesús, la vida de fe, enseñarle el camino a Dios. Por eso nosotros vemos a Jesús que siempre iba a la sinagoga. Todos los sábados Jesús estaba en la sinagoga. Incluso una vez que Jesús, ya viviendo en Galilea, volvió de visita a visitar a su madre, a su pariente y a los vecinos de ahí en Nazaret. Dice, como era su costumbre el sábado, fue a la sinagoga. Y en la sinagoga la gente, ay, miren, señores, llegó Jesús. ¿Cuántos días que él no estaba con nosotros? Denle en el rollo para que lo lea. La palabra de Dios. Jesús era un lector. Y no solamente un lector, era un rabino, porque Jesús no solamente lee, sino que también predica. Lo pusieron a hacer el comentario de la palabra de Dios. Y eso no fue que Jesús, ya después de grande, se hizo eso, no. Fue un proceso de toda una vida. En ese hogar de Nazaret, ahí se oraba, ahí se leía la palabra de Dios, ahí se enseñaban las tradiciones religiosas del pueblo de judío, y también el sábado se llevaba a la sinagoga desde chiquito, y por lo menos una vez al año lo llevaban a más de 100 kilómetros por allá al templo. Por eso Jesús, nos vemos nosotros, Jesús aprendió en su casa y en ese ambiente familiar de papá y mamá, ¿verdad?, a la oración. Por eso Jesús se retiraba noches enteras a orar, ¿verdad? Se retiraba noches enteras, lo había aprendido en su casa, lo había aprendido en la familia, lo había aprendido en el hogar. Aprendió en el hogar también a hacer sacrificio, porque los judíos tienen día de ayuno, día de abstinencia. Y por eso Jesús se fue a la montaña a hacer ayuno, a hacer abstinencia, a hacer sacrificio. Y se fue a orar también. Todo eso que vemos que Jesús hacía, eso lo aprendió en el hogar. Cuando usted ve una gente que se deleita comiendo arroz, habichuela y carne, ¿dónde aprendió eso? En su casa. Uno es lo que aprende en su casa. Cuando usted oye muchachos diciendo mala palabra, busque donde lo aprendió generalmente, en la casa o por ahí, ¿verdad? Pero Jesús, la experiencia que nos cuenta María y José con Jesús es que lo más importante en el hogar, la preocupación primera de papá y mamá, es sembrar en el corazón del hijo el deseo de la santidad, el deseo de la salvación, el deseo de Dios. Y eso hicieron José y María con Jesús. Una enseñanza para nosotros. Si vemos a Jesús haciendo obra de bien, que no podía haber un pobre, un necesitado, un desvalido, sin que él lo auxiliara. Eso lo aprendió en el hogar. Si vemos a Jesús que vienen a enterrar a la hija de la viuda, ¿verdad? De la viuda de Naín. Dice que Jesús se conmovió. Eso lo aprendió en el hogar también. Lo aprendió en la familia. Lo aprendió de mamá, lo aprendió de papá. Todas esas cosas hermosas y bellas que nosotros vemos en Jesús, hay que ir a la familia. Hay que ir al hogar. Nosotros vemos los grandes santos. Por ejemplo, veamos nosotros Madre Teresa de Calcuta. Ay, qué mujer más grande, ¿verdad? Era grande en buenas horas, porque el Papa Juan Pablo II le decía, mi piccola bambina, mi pequeña niña. Es decir, era una mujer pequeña de tamaño, pero grande en buenas obras, grande en santidad. Y resulta, oigan bien, que dice ella misma que cuando ella estaba en su casa, por allá en Albania, el papá no eran gente pobre, ¿verdad? No eran gente muy pobre. Entonces, aún teniendo buena posición económica, ¿qué hacía el papá? El papá hacía compras y la echaba como en fundas, ¿verdad?
y se la daba a la niña. Toma, lleva eso a tal parte, a una familia pobre y déjaselo en la casa, en la puerta, y que ni vea que eres tú que se la llevaste, ni soy yo que se lo mandaste. Que ni se sepa eso. Y cuando había una gente enferma en la comunidad, la mamá iba con la niña a bañar a ese enfermo, iba a atenderlo. Entonces después vemos una Madre Teresa de Calcuta tan preocupada por los pobres. ¿Dónde aprendió eso? En la familia, en la casa, de su madre, de su papá. Eso lo aprendió ahí. Y la vida de fe, la vida de iglesia, dice Madre Teresa, en mi casa lo primero era la vida espiritual, era la vida de oración, era la vida en Dios. Por eso, al ver Madre Teresa de Calcuta desde pequeña, que en su casa era el amor a los pobres, la vida espiritual, la vida de Dios, ella, que era una muchacha pequeña pero muy brillante, muy inteligente, no desarrolló sus capacidades para almacenar riqueza y hacerse rica, que perfectamente lo podía hacer. Aprendió en el hogar a hacer las obras que nos llevan a nosotros a conquistar las riquezas eternas del cielo, ¿verdad? Y cuando usted ve, busque la vida de Juan Pablo II. Ve a esa madre que le recomendaron abortar, aborte, cristiana, aborte. Y entonces, esa familia de Juan Pablo II, una familia religiosa. El papá era un trabajador en esa cosa de donde se trabajaba forzosamente, ¿verdad? Se trabajaba duro en las minas, ahí trabajaba el papá. Entonces, el Juan Pablo II, ¿qué aprendió en su casa? Aprendió el trabajo, aprendió la oración, aprendió a buscar a Dios. Dice el Papa Juan Pablo II que ver a su papá en ese trance cuando se sumía en oración a orar, cuando se rezaba, ¿verdad? Y todo eso, porque ustedes saben qué es un papá para los hijos, un maestro, un modelo. Y el hijo va absorbiendo como la esponja lo que ve. Y entonces en el hogar, en la familia de papá y mamá, Juan Pablo II aprendió a hacer lo que era. Pero veamos nosotros el otro santo que murió el otro día. Como dicen el Papa de la Razón, Benedicto XVI. ¿Qué cuenta él de la familia? Que lo primero en su casa era Dios. Que lo primero era la iglesia. Eso no era de que yo voy a la iglesia cuando me nace, cuando yo quiero, cuando me sale de dentro, cuando qué sé yo qué cosa. No me vengas con esa caballa. Eso no funciona, esa vida espiritual. Dice que en todas las fiestas, ahí estaba la iglesia, yo en la iglesia. ¿Qué es lo que él más recuerda? La vida de iglesia. Por eso el Papa Benedicto XVI, ese amor inmenso y profundo a la iglesia hasta entregarse por ella. Lo que sufrió ese hombre en la iglesia. Por la calumnia, claro. Un mundo en desorden y en desastre y un hombre organizado en la vida de Dios, en la vida espiritual. A la gente lo que quiere es que el Papa diga, hagan lo que ustedes les dé la gana y como quiera está bien. Cada quien tiene su verdad, no se preocupen. Haga cada quien lo que quiera y como quiera va para el cielo. El Papa Benedicto XVI nunca cayó en eso. Y por eso fue tan criticado. Porque él prefirió que Dios lo mirara con buenos ojos a que ser un populista que caerle bien a todo el mundo. Por eso fue tan criticado. Lo que él vivió fue lo que vivió en su casa. Una vida espiritual, una vida cristiana seria. Como lo manda el Evangelio, ¿verdad? No una vida, no, que ya esto no es nada y que nada es nada y que cada quien haga lo que quiera y respeto a todo el mundo y respeto al mal. Y que como dice el padre Loring, sí, el hombre sí tiene su derecho, el mal no tiene derecho, la mentira no tiene derecho. El pecado, la mentira, el mal, lo que destruye al hombre, no tiene derecho. Esta sociedad hoy muy contenta. Porque hasta los drogadistas lo están complaciendo. Que hay mucha gente que quiere droga. Pues vamos a legalizar la droga. Y ya ustedes saben aquí, en Nueva York, eso es.
por 8 tubos y qué sé yo cuántas llaves, ¿verdad? Como dice el refrán, que yo no me la sé. Pero anda la droga para atrás y los muchachos muy contentos. Claro, claro. Eso le va a destruir la vida y ya ustedes saben. Porque ¿qué quiere el ser humano? La naturaleza dañada desde el pecado original. Todo lo malo, todo lo que destruye. Por eso la gente hasta en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánta gente que quisiera que en la iglesia hagan fiesta con romo y con cerveza y con bachata y cuántas cosas? No, la iglesia no es para eso. La iglesia no puede llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. No, eso es el diablo que enseña eso. Se lo enseñó a Adán y Eva, hacerle creer que lo malo era bueno y que lo bueno era malo. No, Dios, no le pongan asunto a Dios. Eso no es como dice Dios, dice el diablo. Eso no es como dijo Dios. Ustedes no morirán por el pecado. No le pongan asunto a Dios. Cáiganme atrás mí, que yo sí. Y la gente desde entonces anda detrás del diablo y el diablo engañándolo y riéndose de todo el mundo. Y entonces, volvemos al caso que cuando uno mira la familia, el hogar, obra de Dios, no puede subsistir sin Dios. Y entonces, en la familia, cuando hay juicio y hay vida de fe, se busca como primero y por encima de todo la salvación de sus miembros, la santidad. ¿Verdad? La mamá de los Zebedeos se olvidó de esas cosas y lo que le pide a Jesús es cosita, que mis hijos, cuando tú seas presidente o seas rey, siéntelo uno a tu derecha y otro a la izquierda, a los ministros de esto y el otro secretario de tal cosa, para que mis hijos sean grandes ya en este mundo. Entonces la Santísima Virgen María nos enseña que la verdadera grandeza que se busca de los hijos no es la grandeza de este mundo, sino la grandeza del cielo. ¿Cuántos ejemplos de madres, verdad? Esforzada, sacrificada para enseñarle a sus hijos el camino que lleva al cielo, el camino de Dios. Pero de verdad, cuánta madre sin juicio también. Bueno, que una señora jugó un boleto y se sacó $300 millones aquí en los Estados Unidos, por allá por California, y su único hijo le pidió un Ferrari, un carro veloz, ¿verdad? De alto cilindraje. Eso es una cosa por tierra, eso, un avión por tierra, como dicen. Y entonces la mamá, con todo ese dinero, ¿verdad? Sacar dinero para un Ferrari es como quitarle un pelo a un buey, ¿verdad? Pues ya le compró su carro y el hijo, ya ustedes saben, su carro. Y antes de las 2 semanas, el hijo en un accidente se mató. El hijo en un accidente se mató. Y la mamá maldecía la hora que ella entró a ese negocio a comprar un boleto para la lotería. Lo que se pensó que era una bendición, llevó el luto al hogar, ¿verdad? Por eso, madres de familia, busquen que sus hijos estén en Dios, ¿verdad? Usted por lo menos rece. Ya sus hijos crecen y están en una vida de desorden. Usted rece por eso, pero rece por lo menos. Rece. ¿Y cuántas madres no le aplauden a sus hijos? No le aplauden a sus hijos que tienen un esposo y tienen un amante y la mamá le recibe el amante al esposo en su casa. No le acepte la condenación a su hijo. Yo tengo una amiga que cuando ella se casó, la suegra de ella le decía al hijo, oigan bien lo que le decía una mamá al hijo: yo no creo que tú te vas a conformar con esa mujercita. Tú no vas a tener una sola mujer. Y entonces ella le apoyaba cada vez, toda la sinvergüenza del hijo se la apoyaba, ¿verdad? Y eso mató al hijo, porque viviendo un viejo, ya se hizo viejo, mujeriando y todas las cosas, y entonces bebiendo cosas de que para hacer con mujeres, entonces eso lo mató. Pero oigan bien, una madre diciéndole a un hijo, apoyándolo para que tuviera amante por la calle. Y madre que el hijo está casado y el hijo tiene una amante y se la reciben en su casa. Señores, no seamos partícipes de la condenación de los hijos, que como dice el libro de Ezequiel, él se condenará por tu pecado
y tú por apoyarlo en su pecado o por tu indiferencia. De tal manera, hermanas y hermanos, abramos los ojos y sepamos una cosa: la mamá juiciosa busca las riquezas eternas para sus hijos. La mamá juiciosa se esfuerza y se sacrifica por la salvación de sus hijos, por la salvación eterna. Miremos nosotros, la madre de los Zebedeos, ¿a quién es que le está pidiendo? Es a Jesucristo. ¿Y qué le está pidiendo a Jesucristo? Cositas para el hijo de este mundo. No pidamos cositas para los hijos, pidamos la salvación eterna, que ahí está todo incluido. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé juicio en la familia para buscar por encima de todo la salvación eterna, y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, sobre todo a las madres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con nosotros y Dios les bendecirá. Pasen buenas noches.